doctor Guillermo Fernández Maldonado Castro, representante adjunto de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El señor Guillermo Fernández Maldonado se desempeña como representante adjunto de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde octubre de 2014. Antes de asumir el cargo, fue asesor en Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador de 2007 a 2014. También se ha desempeñado como subdirector de la Unidad de Derechos Humanos en Misión de las Naciones Unidas para Afganistán en 2004 y 2007. Entre 1994 y 2003 trabajó en la Misión de las Naciones Unidas para Guatemala como asesor político del representante especial del secretario general de la ONU, jefe de sección de Justicia y Derechos Humanos y jefe de la Unidad de Estudios y Lecciones Aprendidas del Proceso de Paz. El señor Fernández Maldonado también trabajó en la Comisión de la Verdad para El Salvador y luego en la Misión de las Naciones Unidas para El Salvador, como asesor legal y como jefe de la Unidad Central de Verificación de la División de Derechos Humanos. En su país de origen, Perú, trabajó en el Senado de la República como asesor legal principal del Comité de Relaciones Exteriores y asesor de la Comisión Especial sobre las causas de la violencia y alternativas de participación en el Perú entre 1982 y 1992. Ha sido profesor de la Facultad de Derecho y de la Pontificia Universidad Católica del Perú y como profesor invitado del Instituto Nacional de Administración Pública y la Universidad de Alcalá de Henares de España y de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. El señor Fernández Maldonado es abogado y obtuvo maestría en Administración Pública y un doctorado en Derecho ante la Universidad de Alcalá de Henares, España. Su presentación se titula El Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, Estructura, Funcionamiento y Retos. Bienvenido, doctor Fernández. Claro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Demasiadas cosas en el currículum, con lo cual la gente debe estar mareada, más los otros expositores. Espero que no estén muy cansados. ¿Cuántos de los que están aquí presentes tienen algún grado de formación jurídica? Si pueden levantar la mano, por favor. Wow. Ok, gracias. ¿Cuántos están familiarizados, tienen una idea de cómo es el sistema universal de derechos humanos de Naciones Unidas? ¿Se pueden levantar la mano? Ok. Bueno, voy a ir, si puede pasar a la siguiente, recorriendo estos temas. Como ya me habían dicho que el público era mixto, es decir, hay gente que está más familiarizada, gente que recién va a tomar un contacto, pues vamos a empezar por lo básico y sobre eso construir, sobre todo con realidades, es decir, más allá de lo que pueda decir un tratado o de lo que teóricamente debería ser el funcionamiento de un comité o de un relator, cuáles son los problemas que se encuentran en la práctica, pero por el otro lado, cuáles son ventajas que en hechos concretos, experiencias concretas, se han logrado en este marco. Y yo quería empezar con el tema de las dimensiones de derechos humanos. Así avancemos por ese lado. Hay muchas formas de enfrentarlo, ¿no? Pero una que me parece particularmente útil es esta triple visión: la ética, la jurídica y la política. Y aunque la mayoría tiene formación jurídica, una de las primeras cosas que les digo desde ya es que es importante que se rompa la idea de que el tema de derechos humanos es para abogados solamente y es fundamentalmente derechos civiles y políticos. Hoy el tema de derechos humanos es algo multidisciplinario y cada vez hay énfasis en el tema de derechos económicos, sociales y culturales. Pero lo vamos a ver. Vamos a ver estos tres énfasis. Primero, la ética. Y que tiene que ver con lo que empieza la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y es el núcleo del tema de derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento histórico de referencia, no es el máximo, es el mínimo. Mucha gente lo percibe como si fuera el techo. No es el techo, es el piso. Es decir, es
lo mínimo en lo que pudieron ponerse de acuerdo los estados respecto de derechos que corresponden a todas las personas en todas partes del mundo en cualquier momento. Y la discusión en el ámbito internacional es muy complicada. Es decir, si solamente aquí entre nosotros, que seremos poco más de 100, queremos ponernos de acuerdo sobre un tema, van a haber 40 opiniones diferentes. O sea, solo nosotros vamos a tener problemas en ponernos de acuerdo en cuestiones incluso simples, ¿no? Imagínense ustedes que tienen que ponerse de acuerdo con todos los estudiantes de la universidad. Más todavía, tienen que ponerse de acuerdo con todos los habitantes de Medellín. Más todavía, tienen que ponerse de acuerdo con todos los habitantes y representantes de Colombia, o de Sudamérica, o de toda América. Bueno, esto elevado a nivel del mundo. Entonces, cuando lean una declaración o un tratado en el ámbito internacional, siempre piensen que detrás hay una enorme discusión, palabra por palabra. Cuando se discutía la Declaración Universal, que solo tiene 30 artículos, y teóricamente estaba inspirada en la Declaración Americana, Independencia, desde la primera línea empezaron los problemas de interpretación, ¿no? Entonces decían, bueno, todos los hombres tienen, dijeron un momentito, nada de todos los hombres. Usted pone ahí todos los hombres y todas las mujeres quedamos afuera. Entonces, todos los seres humanos son creados, y salía de la Unión Soviética que decía, nada de son creados, nosotros somos ateos. Bueno, todos los seres humanos nacen libres, iguales, etcétera, etcétera. Entonces, cada palabra es peleada desde una perspectiva ideológica, cultural, religiosa. Entonces, la Declaración Universal es lo mínimo, y sobre eso se construyen todos los tratados o declaraciones que vienen después. Y tienen sus propios ritmos. Ustedes saben cuánto más o menos demoró la aprobación de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, desde el momento que alguien sugirió que debería haber una declaración hasta que fue aprobada por la Asamblea General. ¿Cuánto creen? ¿Un año? ¿2 años? ¿10 años? 30. Desde que surgió la primera idea hasta que se aprobó la declaración, 30 años. Y no es un tratado, ¿eh? Es una declaración. Entonces es un tema complicado, pero lo que está en el centro, la declaración, todos los tratados, es el tema de la dignidad humana. Y eso tiene que ver con valores. Por eso es que uno no puede decir, ¿no? Yo trabajo en derechos humanos, la política, la ley, muy bien, y luego regreso a casa y contradigo todos estos valores. Es decir, el tema de derechos humanos es un tema de 24 horas. Y es un tema que tiene que estar más que en el dicho, en el hecho. La vez pasada estaba leyendo una frase que era interesante, que decía, tus convicciones no van a cambiar al mundo, sino tus actos. Entonces el tema no es que sepamos mucho de derechos humanos, de cómo funcionan los mecanismos, sino cómo vivimos. Y por eso este enfoque es fundamental. Si uno no cree en serio lo que dice, por ejemplo, la Declaración Universal, de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, todo lo demás ya no sirve. Todo lo demás ya no sirve. Y eso se demuestra en la práctica, no en lo que sé. Y ahí pues, empezamos a ver, ¿usted cree en eso? Sí. Ah, ok, entonces trate exactamente igual a personas que pertenecen a los grupos LGBTI, a personas que no tienen el mismo grado de educación que usted o tienen un color diferente. En la práctica es donde empiezan los problemas, porque todas las constituciones más o menos dicen lo mismo. El segundo tema, y aquí creo que comenzamos a avanzar, a aterrizar. Por supuesto que tiene que haber una convicción ética para el tema de derechos humanos, pero no alcanza. Y además no es optativo. No es decir, a las personas que tienen la convicción y la sensibilidad por los derechos humanos, que actúen de esa manera. Pero si yo no tengo la convicción, yo no tengo por qué actuar así.
Eso no es así. El tema del respeto por los derechos humanos, no es optativo, es la ley. Y este dato es fundamental, es decir, es algo que está reconocido no en una ley, en la Constitución. Y la Constitución está por encima de cualquier otra ley. Por lo tanto, el tema de los derechos reconocidos deben orientar todo el ordenamiento jurídico. Primer dato que es clave. Segundo, son reconocidos en tratados internacionales. En el caso de Colombia, ha suscrito todos los tratados de derechos humanos. ¿Cuál es el valor normativo de un tratado en términos generales? Y en todos, prácticamente ahora eso es universal. El tratado está por encima de la ley. Pero los tratados de derechos humanos, o de manera jurisprudencial o de manera explícita, se les otorga rango constitucional. Y esto es importante en el sentido de la aplicación práctica. ¿Qué debería suponer esto en la práctica? Que si yo tengo una ley, un reglamento, un acto administrativo, cualquier tipo de acto de poder público, que me dice A, y tengo por el otro lado un tratado de derechos humanos, o lo que aparece en la Constitución que dice B, siempre tengo que aplicar lo que dice el tratado y lo que dice la Constitución. Y no se debería esperar a que lo diga un juez. Aquí, yo todavía no conozco bien la Constitución de Colombia, ni la jurisprudencia en detalle, pero en algunos casos, como es el caso de la Constitución de Ecuador, dice textualmente que se aplicará directamente lo que dice los instrumentos internacionales y la Constitución respecto a derechos por todos los funcionarios del Estado, de oficio o por reclamo. Es decir, en la práctica esa debería ser la acción de cualquier tipo de funcionario. El que está en la ventanilla debe ver, está pasando esto, esto dice determinado tratado, no puedo seguir porque está en contra del tratado. No tendría que ir a hablar con el supervisor o a plantear una demanda a un juez, etc. Debería ser la forma de actuar de manera cotidiana. Y como no somos perfectos, hay mecanismos nacionales e internacionales, lo cual encadena lo que vamos a hablar un poco acá. Pero desde ya digo que mucho más importantes son los mecanismos nacionales que los internacionales. Es decir, uno necesita y tiene derecho a tener mecanismos que permitan la reacción en caso de una violación cerca de donde uno vive. No tiene que esperar esto a que vaya a Washington o que vaya a Ginebra o a Nueva York. Lo necesita aquí. Pero vamos al siguiente. ¿Me quiere pasar? Ok. La dimensión política. Las normas y disposiciones que me han mencionado, éticas, jurídicas, pero también políticas, se convierten en estándares, que son mínimos, pero lo más importante, mínimos universales. Alguien dijo alguna vez que desde hace algunos años atrás los derechos humanos se han convertido como la ética internacional. Hace algunas décadas atrás a los países no les interesaba mucho el tema, presentaban el argumento de no intervención en asuntos internos. Ahora, felizmente, a ningún país en el mundo le gusta ser señalado de violador a los derechos humanos. Entonces, hay un denominador común para todos los casos respecto de estos mínimos, estos estándares. Pero además, y esto es importante ya en la cuestión más práctica, lo que aparece como reconocimiento constitucional e internacional debería orientar toda la normativa y toda la política pública. Hablando rápido y mal, las constituciones modernas lo que hacen fundamentalmente es, en la parte dogmática, reconocer los derechos, y en la parte orgánica, cómo se organiza el Estado para garantizar esos derechos. Y eso es lo central. Si uno ve detrás las diversas luchas históricas por reconocer derechos, luego son las que se plasman en las constituciones. Entonces no hay que ver el tema de la Constitución como el resultado de un debate entre abogados. Es el resultado de luchas históricas por derechos. Entonces, y esto
Por eso es que se le da el rango constitucional, porque debe orientar todo el desarrollo normativo y sobre todo las políticas públicas. Por años se ha dicho, no, los abogados que tengan sus leyes, sus cosas, pero nosotros los técnicos vamos a hacer la política pública, y hay una serie de mecanismos, formaciones que los abogados no entienden. Esto no tiene nada que ver con derechos humanos, esto es una cuestión seria, técnica. Eso es falso. Lo que hay es que formarlos. Y fíjense ustedes, hoy está más claro, las normas de derechos humanos, tanto en el ámbito constitucional como internacional, son las que regulan los objetivos, las funciones, los límites y los criterios de evaluación. ¿De quiénes? Instituciones, autoridades y funcionarios dentro del país y de los estados fuera del país. Y le voy a dar un ejemplo de lo que pasaba y sigue pasando dentro de Naciones Unidas. Naciones Unidas también ha pasado un ciclo respecto de eso. La Carta de Naciones Unidas dijo, desde un inicio, los ejes centrales de Naciones Unidas son el mantenimiento de la paz y seguridad internacional, primer eje, todo el tema del desarrollo, la ayuda humanitaria, segundo eje, y la promoción y protección de derechos humanos, que es el tercer eje. Pero el tema de derechos humanos desapareció durante la Guerra Fría. Nadie quería saber mucho con el tema de derechos humanos. Esto ha resurgido después de la caída del muro de Berlín. Entonces apareció, y hay una frase famosa del que fue secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, que dijo, no podemos tener seguridad sin desarrollo. Tampoco vamos a tener desarrollo sin seguridad. Pero luego cierra el círculo con algo que fue clave. Dice, pero no tendremos ni seguridad ni desarrollo si no hay respeto por los derechos humanos. Entonces, el eje, incluso el tema de seguridad, pero también de desarrollo, es el tema de derechos humanos, es la gente y sus derechos. Esto cambia todo el enfoque y se han desarrollado, y vamos a ver, una serie de mecanismos para esto. Vamos a ver lo siguiente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿Cuáles son las obligaciones del Estado? Porque a veces queda una cuestión vaporosa, ¿no? Sí, el Estado, bueno, tiene que cumplir. El tema es cómo. Exactamente cómo tiene que hacerlo. Entonces, lo tradicional ha sido el primero, el respeto. Entonces, el Estado tiene que respetar mis derechos. Y claro, si estamos hablando de esta visión en la cual todo el Estado tiene que estar organizado para proteger mis derechos, lo menos que uno puede esperar es que el Estado sea el que viole mis derechos. Y aquí hay que abrir el abanico, porque normalmente la gente, cuando se plantea esto de respeto, se imagina o a un policía o a alguien que está en uso excesivo de la fuerza, o casos de tortura o cosas por el estilo, lo cual también hay, pero no es lo único. Hay que pensar en derechos económicos, sociales y culturales. Hay que pensar en tema de vivienda, en tema de salud, en tema de empleo, porque el Estado en general tiene que garantizar todos los derechos y tiene que abstenerse de interferir en el disfrute de mis derechos. Pero parte de la evolución que se ha dado es, ok, supongamos que el Estado se comporta de manera adecuada y no interfiere en mis derechos de ninguna manera. ¿Con eso alcanza? Pues no alcanza. Entonces, el segundo ámbito es el de protección. El Estado tiene que protegerme. No puede decir, yo no estoy violando, entonces no es responsabilidad mía. Tiene responsabilidad para prevenir, investigar, sancionar e indemnizar, asegurar la indemnización cuando actores no estatales afectan mi derecho. Desde grupos armados ilegales hasta empresas transnacionales. Entonces, sí, por ejemplo, ¿no?, hay una situación en la cual todos quedamos intoxicados por alimentos.
El Estado puede decir, yo no tengo nada que ver, yo no di la comida. No, no, el Estado tiene la responsabilidad de nuestra salud, tiene responsabilidad de emitir reglamentos y de supervisar que sean aplicados en el ámbito de salubridad, por ejemplo. Tiene que, si recibe una denuncia, investigarla. Y si tiene fundamento, tiene que aplicar la sanción. Eso es un derecho y es una obligación en el caso del Estado. Pero desde la prevención. ¿Con esto alcanza? No alcanza. Y entramos a la tercera fase, que es la más importante en realidad. Si se fijan, en las dos primeras, de alguna manera son los síntomas, no las causas. Es decir, pasa algo y que tiene que hacer el Estado. La tercera, que es la realización o hacer efectivos, lo que dice es, el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas para que progresivamente todos disfrutemos de los derechos humanos. ¿Qué supone esto? Políticas públicas, marco normativo y presupuesto. ¿Qué es lo que pasa en nuestros países como pasa en Colombia también? Usted tiene como Estado recursos limitados y por lo tanto tiene que priorizar. ¿Con qué criterio prioriza? ¿A dónde deben ir esos escasos recursos? ¿Con qué criterios va a actuar? Aquí es donde entra lo que llaman el enfoque de derechos humanos. Todo el mundo aplica lo que es gestión por resultados, ¿no? Que estoy en esta situación, quiero llegar a esta otra situación, a este cambio, y puedo monitorear eso. Pero es un mecanismo que se llama mercenario, te sirve para cualquier cosa. Si no pones el tema de los derechos, no funciona. Y los criterios. ¿Ustedes saben cuál es el país que tiene, no digo el más pobre, no necesariamente, el país con mayores diferencias en el ingreso, o sea, más desigual? El primero es Haití. El segundo es Guatemala, así podemos ver. Colombia, ¿en qué posición creen que está? Del 1 al 27. Es el tercero. El tercer país más desigual de toda la región. No digo, y esto es más grave, no digo el más pobre ni de lejos. Es uno de los que tiene el ingreso per cápita más alto de toda la región. Eso hace mucho más grave el tema de la desigualdad. Entonces, claro, en Haití había una gran diferencia, pero básicamente es un país pobre. No tiene recursos, no tiene capacidad económica. Colombia es todo lo contrario. Es una potencia económica, tiene la capacidad para combatir y erradicar la pobreza. Y esa es la tarea eventualmente hacia adelante. América Latina es la zona más violenta del mundo y la zona más desigual del mundo. Los índices de asesinatos por 100.000 habitantes los están peleando siempre en los países de América Latina. Y las desigualdades, claro, Colombia está tercero, pero no es que los otros estén como una maravilla. Hace 20 años que América Latina está creciendo y la proporción de crecimiento no tiene que ver con la disminución de la desigualdad. Hay que estar atento con eso. Esta parte es clave y es la parte donde tienen que entrar el tema de derechos humanos. ¿No? Entonces, viendo esto, este marco es que hay que entrar al sistema universal de protección. Como decía, Colombia ha ratificado todos los tratados de derechos humanos. Es firmante de la Carta de Naciones Unidas. Participa de los órganos de Naciones Unidas. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Lo primero, están los órganos de los tratados, medios en clave, ahí lo vamos a ver.
Esto es lo que se llaman los mecanismos convencionales, o que están basados en convenciones. Y hay otros no convencionales, o sea, originalmente lo del Consejo sí está basado en lo de la Carta de Naciones Unidas, pero lo de procedimientos especiales y examen periódico universal es un acuerdo que tienen entre ellos. Pero vamos a ver esto por el Consejo de Derechos Humanos. ¿Qué cosa es el Consejo de Derechos Humanos? Antes se llamaba la Comisión de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos es un órgano de Naciones Unidas intergubernamental, es decir, compuesto por representantes de estados. Entonces, quienes están ahí, quienes deciden, quienes discuten, son representantes de estados. Es el órgano por excelencia, el más importante en el mundo de carácter intergubernamental que ve temas de derechos humanos. ¿Qué es lo que hace? Sigue la situación de derechos humanos. La idea es que prevenga abusos de derechos humanos. Ahí entre los estados se señalan. El que responde a emergencias, cuando pasa, estamos viendo lo de Siria, etcétera, hay un componente de derechos humanos, el Consejo es el que decide. Es ahí donde hablan los estados sobre el tema de derechos humanos que antes, durante la Guerra Fría, prácticamente no se hablaba. Es el que recomienda el desarrollo normativo y, como había mencionado inicialmente, con mucha discusión. La última importante, por ejemplo, fue una resolución impulsada por Ecuador para desarrollar un tratado que regule las obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos. Esto se hizo con el voto en contra de todos los países desarrollados. Porque ya no estamos hablando del pacto global o la adhesión de las empresas a tema de derechos humanos o responsabilidad corporativa. No, están hablando de una norma internacional que va a estar por encima de la ley y que establece obligaciones legales para el comportamiento de empresas. O sea, que sigan ese debate, que puede durar varios años, que hay mucha discusión, pero ¿de dónde sale? Y esto es lo importante, de este foro, ¿no? Aquí también se va a examinar el examen periódico universal, ahorita le voy a explicar de dónde viene eso, y se pueden crear comisiones de investigación. ¿Quién es la Secretaría del Consejo de Derechos Humanos? ¿Hay quién sabe? No, la OEA es el órgano regional. Este es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Quién es la Secretaría? Nosotros. Es decir, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Nosotros somos la Secretaría Técnica del Consejo de Derechos Humanos. Vamos a la siguiente. Los órganos de los tratados. Cada tratado tiene dentro del mismo la creación o la adhesión a un órgano, a un comité. Es parte del propio tratado. Y el comité tiene por función dar seguimiento y promover que el Estado cumpla con las obligaciones que ha asumido en ese tratado. Entonces, por cada tratado va a haber un comité. Primer dato, tanto en los comités como vamos a ver después en los relatores. Los miembros de los comités no son funcionarios de Naciones Unidas. Son expertos independientes. Segundo, no reciben ningún sueldo. Es ad honorem. Tercero, ellos tienen otros trabajos. ¿Cuál es el impacto de esto en la práctica? Que su trabajo es muy retrasado. Es decir, se trata de conseguir expertos en la materia, que son los expertos de estos comités, pero se reúnen 6 semanas al año para revisar ¿qué cosa? Los informes que tienen que enviar los estados. Y de esos informes, ellos emiten recomendaciones. ¿Saben cuál es el retraso de los informes? Más o menos. 2 meses, 5 meses. Entre 2 y 3 años. Es decir, entre el momento que el Estado envía el informe
son informes periódicos, normalmente cada 4 años. Entonces, Colombia le toca, por ejemplo, este año, ¿no? Si fuera un ejemplo, este año enviar un informe al Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y lo presenta, 2014. En el 2016 le van a decir que va a haber la audiencia para revisar el informe, para revisar. Entonces tiene que, por supuesto, actualizarlo. Pero ¿por qué esa enorme demora? Porque quienes trabajan ahí no son funcionarios. Ellos trabajan, por decir de alguna manera, en su tiempo libre para revisar los informes. Y tienen que revisar informes de muchos países. ¿Alguien sabe cuántos países son miembros de Naciones Unidas? 193. Bien. ¿Quién fue el que dijo? Bien. Pero hay 193 países miembros. ¿Todos han firmado los tratados? Y ese es un dato fundamental. Es decir, el tratado que tiene mayor suscripción, ¿saben cuál es o no? ¿Cuál creen? ¿Cuál es el tratado que tiene récord de ratificaciones? ¿La Carta? No, pero eso es para ser miembro de Naciones Unidas. Pero el Tratado de Derechos Humanos, ¿cuál es el que tiene mayor número de ratificaciones? ¿Civiles y políticos? No. Eso no es tratado. ¿Cuál es el más fácil? ¿Perdón? Exactamente. El que tiene menores resistencias para todo el mundo es el Tratado sobre Derechos del Niño. Ese tiene, creo que hay 2 o 3 países que no han ratificado. Punto. Uno de esos es Estados Unidos. Otro es un país africano. Pero en todo caso, estos comités son importantes no solo por los informes, que tienen que hacerlo, y las recomendaciones, sino por una cosa que está aquí, que se llaman comentarios generales u observaciones generales. Y eso les recomiendo que lo lean y lo sigan. ¿Qué cosa es eso? Les había dicho que los tratados son instrumentos negociados palabra por palabra. Y normalmente, mientras menos palabras, mejor. Entonces, como decía, la Declaración Universal, 30 artículos. Y dice, por ejemplo, no puede encontrar en un tratado de toda persona tiene el nivel más alto posible de salud. Ok. ¿Qué significa eso? Está reconocido el derecho, pero ¿qué significa? O sea, ¿cómo hago esto que funcione a la hora que voy a hacer política pública? ¿Perdón? La ley, la política, pero eso es lo que hay que hacer. O sea, no hay duda del qué. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Y la observación es la que te da más detalles. La observación lo que hace es decirte, por ejemplo, para ver, hablemos del tema de salud, ¿no? Para ver si está vigente el tema de salud, tenemos que saber primero qué abarca. E incluso en eso ya hay discusiones, ¿no? En el ámbito de salud, salud sexual y reproductiva, tenemos que ver el tema de acceso. Si usted quiere ver, primero es el diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es el acceso? Acá hay un tema, estuvimos con el Ministerio de Salud, por ejemplo, lo del aseguramiento. Aseguramiento en Colombia está encima del 90%. Entonces uno dice, bien, acceso está muy por debajo. Aseguramiento no es acceso. Entonces hay que ver el tema de acceso. Y esto tiene que ver con obstáculos al acceso. Geográficos, económicos. Entonces, eso es lo que hay que ver. Sobre eso vas a construir tu política pública. Es decir, por ejemplo, el tema no es construir hospitales por todos lados. Es dónde colocas el hospital, por ejemplo, para que haya acceso. No.
Pero ese es un dato, hay más. Es decir, el tema de la calidad de la atención a salud no es simplemente que haya un hospital, si el tratamiento que te dan no es de calidad. Y eso tiene que ver con cuáles son los fármacos, cuál es la formación de los doctores, cuál es la atención de las enfermeras, etcétera, etcétera. Incluso eso no alcanza. Está el tema, por ejemplo, de pertinencia cultural. No es lo mismo el tipo de atención a todo el mundo. El tema, por ejemplo, de atención universal de salud no significa que a todos igual. Fíjense que le voy a dar un ejemplo de qué tan importante puede ser la cuestión cultural, porque no conocemos, no entendemos ni interpretamos. Que no tiene que ver con el tema de salud, sino tiene que ver con algo que no sé si ustedes vieron alguna vez. Que estaba el presidente Bush en un país musulmán, como en una conferencia, y alguien que estaba sentado ahí, musulmán, se levantó y le tiró un zapato, ¿no? Y después le tiró el otro zapato. ¿Cuál es nuestra lectura de eso? Que quiso golpearlo. ¿No es así? ¿O no? Bueno, ningún musulmán va a dar esa lectura. ¿Cuál es el significado de esto? Uno de las expresiones mayores de desprecio que hay para ellos es enseñar la planta del pie, que es la que está en contacto con la tierra. Él no quería golpear a Bush, quería mostrarle la planta del pie. Entonces, la falta de información no nos permite interpretar adecuadamente los hechos, incluso en ámbitos de expresión de sentimientos. Bueno, en el ámbito de salud, como los demás derechos, el tema de la pertinencia cultural es también clave. O, ni yendo al tema de pertinencia cultural, el lenguaje. Imagínense ustedes que están de viaje en Rusia y les pasa un accidente y se encuentran frente a un doctor que solo habla ruso. Puede ser un doctor fantástico, pueden haber las maquinarias estupendas, pero usted es incapaz de transmitirle lo que siente. Entonces el tema del lenguaje, y eso pasa dentro de los propios países, no todo el mundo habla español, y son lenguas reconocidas además. Y aunque no fueran reconocidas, es igual, imagínese un juicio, y claro, usted lo están enjuiciando pues en Malasia, y no hay traductor. Ni entienden ni le entienden. Ya saben más o menos cuál va a ser el resultado del juicio, ¿no? Entonces, eso es fundamental, ¿no? Entonces, los comentarios generales aclaran cuál es el alcance y los atributos de los derechos. Entonces, lean eso. Hay sobre una serie de derechos de libertad de expresión, salud, etcétera, etcétera. Y vamos a la siguiente. Vamos a entrar a otro tema. Estos son los comités prácticos respecto a esto. Y es, imagínense ustedes un comité. Pero los comités están ahí los expertos. Y que tienen que ver informes de país tras país. ¿Quiénes mandan los informes? El Estado. Y también manda sociedad civil, que a veces le llama los informes sombra. Y cada vez más, felizmente, también manda Naciones Unidas, el equipo de país en el cual está. Pero ¿cuál es el problema que tienen los miembros del comité? Que usualmente el Estado dice, todo está bien, hemos avanzado, estamos cumpliendo con el tratado. Y sociedad civil dice, todo está mal, hemos retrocedido. Y los del comité dicen, yo no sé. ¿Por qué? Porque normalmente es una cuestión escrita que no mide. Y cuando el Estado, por ejemplo, da estadísticas, normalmente son estadísticas que no sirven para medir el goce del derecho. Le voy a dar un ejemplo, ¿no? En Ecuador, yo vengo de Ecuador, tocaron muchos ejemplos de Ecuador de ahí. En Ecuador apoyamos como Naciones Unidas el desarrollo de un atlas que se llama de desigualdades socioeconómicas. Y una de las enormes virtudes que tenía era el
desagregar la información por edad, por etnia, por género y territorializada. ¿Por qué es útil esto? Y le voy a dar un ejemplo concreto. Alfabetización en Ecuador. 97% de la población está alfabetizada. ¿Qué dice uno? Este ya está superado. Bien Ecuador, el ámbito de alfabetización, derecho garantizado. Luego de hacer el atlas se desagrega la información. Entonces resulta que sí, 97% de la población tiene garantizado y está alfabetizada. Entonces vamos a dividir entre hombres y mujeres. Ya no están iguales. Entonces, hombres y mujeres, ya hay una diferencia. Hombres y mujeres indígenas. Hombres y mujeres indígenas entre 30 y 45 años. Hombres y mujeres indígenas entre 30 y 45 años de la zona central. El 80% son analfabetas. El promedio esconde la discriminación. Por eso es fundamental desagregar la información, no los promedios. Como promedio, el ingreso per cápita de Colombia está muy bien. En el Chocó, el 86% de la gente es pobre. Porque cuando se hacen, digamos, las estadísticas, se procesan todos los datos que se obtienen y se va por los porcentajes, y siempre te enseñan en estadística para sacar resultados, ya sea en el INE o cualquier institución que esté. Por ejemplo, en mi país, en Bolivia, es el INE, y nos enseña a medir todos los que es por porcentaje, y el porcentaje es el medible que te pone el dato claro. Porque en el caso de educación, por ejemplo, tenemos que hasta el 2015 se tiene que hasta el 2025 creo que se tiene que erradicar el tema de alfabetización, pero cada vez los índices de analfabetismo aumentan y se incrementan de acuerdo a zona de vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo se puede trabajar con los porcentajes para poder llegar al dato real? A ver, ahí hay dos cosas. El problema no es utilizar porcentajes. Tú puedes utilizar porcentajes. El tema es no utilizar promedios nacionales. Tienes que bajar al territorio y tienes que desagregar la información. Porque nuestros países tienen una herencia, y es una realidad, discriminatoria. Entonces tenemos lo que habíamos hablado de la priorización. ¿Dónde priorizo? Si me dan el promedio nacional, no voy a saber. En el ejemplo que les he dado, ¿dónde voy a priorizar? Voy a priorizar en la zona central, en las mujeres indígenas, entre los 30 y los 45 años. Ellas son las que no están alfabetizadas. Si yo tengo el promedio nacional, no sé qué voy a hacer. Probablemente no haga nada, porque mi impresión es que está todo bien, y no está todo bien. La pregunta siempre es, ¿quién se ha quedado atrás? ¿Quién está en peor situación? Porque ahí tengo que priorizar. Entonces, esto mismo se preguntaron lo del comité. Y además preguntaron, yo no quiero medir cosas, sino quiero medir derechos. Y le pidieron al alto comisionado que desarrolle un marco teórico y una metodología para indicadores de derechos humanos. Hubo un informe en 2006, otro en 2008, que se trabajó con otras agencias, con la academia, y luego ya hay experiencias prácticas en nuestra región. En México, por ejemplo, son indicadores que se desarrollan con sociedad civil. Y en México ya se desarrolló sobre derecho a la salud, sobre violencia contra las mujeres, sobre acceso a la justicia. Antes en México, en DF, por ejemplo, saben que es un estado federal, la Corte Suprema de DF, ¿cuál era la información que tenía? Estamos hablando de 20 y tantos millones de habitantes. ¿Cuál era la información que tenía sobre justicia? Tenía dos: número de causas y número de jueces.
nada más. Uno puede hacer política judicial con esa información. Entonces, trabajando con la Oficina del Alto Comisionado, por ejemplo, ahí se desarrolló indicadores sobre lo que denominaba juicio justo. Eso está en la página web de la Oficina de México, si quieren verlo. Y crearon una oficina de estadística y desarrollaron indicadores sobre esto. Entonces, uno ahora en DF, ahora están replicando en otros estados, puede saber, por ejemplo, cómo sentencian los jueces dependiendo de cuál es tu nivel económico o tu raza o tu etnia. Y sobre eso se puede hacer política pública. ¿Y en qué partes? ¿Y por qué? ¿Cómo el no tener dinero puede ser un obstáculo para tu derecho a la justicia? Con el número de causas y el número de jueces no puedes, pues no tienes ni idea de lo que está pasando. Y eso se está desarrollando. Eso mismo se está haciendo en Ecuador. Eso mismo se está haciendo en Paraguay. Eso mismo debería hacerse aquí. En el caso hipotético, incluso imagínense de que no hay el tema de proceso de paz o lo que sea. Simplemente hay problemas de disfrute de derechos porque hay una pobreza feroz y desigualdades. ¿Cómo haces política pública? Tienes que hacer una línea de base. ¿Cuál es la situación en que estamos? Desde el nivel municipal. No hay información. Estoy hablando con una señora de la CEPAL, decía, aquí en Colombia hay muchísima información. La mayoría inútil para lo que es política pública. Y en muchos casos, poco fiable. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de fortalecimiento del sistema de planificación, fortalecimiento del sistema de información, estamos hablando de temas de derechos humanos. Cuando hablamos de asignación en el presupuesto, estamos hablando de derechos humanos. No hay ninguna política del Estado que pueda tener éxito si no tiene fondos. La asignación de presupuesto tiene detrás una percepción de prioridades y por lo tanto una percepción de qué elijo respecto a quiénes, qué sectores y qué derechos. Pero bueno, vamos al siguiente. Procedimientos especiales. ¿Qué cosas son procedimientos especiales? Básicamente son los que se llaman relatores especiales y en algunos casos grupos de trabajo. ¿Alguien conoce algún tema o alguna visita a algún relator especial en el caso de Colombia? ¿No le suena? Los relatores... Se presentaron a los tribunales para valorar la administración de justicia, sobre todo en materia de autonomía y dependencia. Exacto. Los relatores, como aparece ahí, hay 33 temáticos y 8 geográficos. ¿Qué significa eso? Como decía acá el compañero, los temáticos tienen que ver con temas que son fundamentales para los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, la última visita en el caso de México, hay una relatora sobre independencia de jueces y abogados. ¿Los relatores son funcionarios de Naciones Unidas? No, tampoco son funcionarios de Naciones Unidas. Son expertos independientes también. ¿Ese es su trabajo? No. Ellos trabajan en otra cosa. ¿Quién es la Secretaría de los Comités y quién es la Secretaría de Procedimientos Especiales? A ver, ¿quién sabe? También nosotros. Y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos es la Secretaría Técnica del Consejo de Derechos Humanos, de los comités de los tratados y de todos los relatores y grupos de trabajo. Es decir, de alguna manera, los miembros de los comités y los relatores especiales funcionan temporalmente, si se quiere, por etapas. Quienes están permanentemente trabajando respecto a los comités y las propias relatorías son colegas del Alto Comisionado. Problemas. En el caso de un comité, finalmente son varios los miembros y se pueden intercambiar criterios. En el caso de un relator es uno. Si uno se equivoca en la selección puede tener 3 años a un relator que no sirve.
En el comité no es tan difícil. Otro problema, fondos. Hay 193 Estados miembros de Naciones Unidas. ¿Cuántos viajes en misión oficial puede realizar un relator al año? ¿Cuánto creen? Por fondos, ¿eh? 3. 8,5. 2 viajes. Es decir, tendrían que pasar 90 años para dar toda la vuelta. Pero incluso eso no sería posible. ¿Por qué? Porque los relatores no pueden ir a un país si el país no quiere. Entonces no son tampoco tan libres. Como decía el relator cuando fue en el caso de Ecuador sobre ejecuciones extrajudiciales, le dijeron, ¿y por qué viene Ecuador si hay países donde hay problemas muchísimo más graves? Es que no me dejan ir. Entonces, todo este sistema que estamos hablando es un sistema que ha ido avanzando con el tiempo, pero no a todos los países les gusta mucho. Pero, y cada vez más, a los relatores, también a los comités, pero sobre todo a los relatores, hay que verlos también como unos grandes consultores. Es decir, tanto los miembros de los comités como los relatores especiales son elegidos por su experticia. Yo le voy a dar algunos ejemplos de mi experiencia en Ecuador, ¿no? Por ejemplo, Asamblea Constituyente, debate, consulta previa con pueblos indígenas. Las organizaciones indígenas dicen, la consulta es obligatoria, pero el resultado también debe ser obligatorio. Los sectores políticos dicen, la consulta sí obligatoria, pero el resultado no. ¿El problema cuál es? En que tanto el sector político como las organizaciones indígenas son aliados. ¿Quién me resuelve el tema? RIG, relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿puede venir, por favor? Entonces, en ese momento fue. ¿Quién era? Era James Anaya. El anterior había sido Stavenhagen, de México. ¿Cuál era la ventaja de James Anaya sobre el doctor Stavenhagen? El doctor Stavenhagen era una eminencia en derechos de los pueblos indígenas. James Anaya, además que era un experto, es indígena. Es un indio apache y un activista de derechos humanos y profesor de la Universidad de Arizona. Al doctor Stavenhagen le decían doctor, a James Anaya le decían hermano. Y él fue el que le dijo que en el estado actual de los estándares internacionales de derechos humanos, la consulta es obligatoria en cuanto a los requisitos, pero el resultado no es obligatorio, salvo en 3 casos. Y decía cuál era uno de los casos: de desplazamiento forzoso, casos de contaminación o supervivencia. El tema de fondo es, si eso mismo lo hubieran dicho los políticos, las organizaciones indígenas lo hubieran aceptado. Pero como lo dice alguien que les genera confianza, sí, y explicaba a un otro lado, además él ponía mucho peso en el proceso, pero el tema de fondo es, el relator puede salvarle una situación muy compleja en los estados. Segundo ejemplo, con el mismo relator, justicia indígena. Tiene que haber una ley de cooperación y coordinación de la justicia indígena. Y no hay acuerdo. ¿Qué propusimos nosotros? Un gran debate en el seno del Congreso, una videoconferencia con el relator y las organizaciones indígenas y la Corte Constitucional. Y ahí el debate. Y la ley salió bien. Es decir, hay que romper la imagen de que los relatores son una especie de fiscales que hacen una visita para decir que todo está mal y se van. Son un recurso cuando los estados tienen que tomar decisiones y no saben qué hacer. Otro ejemplo, desarrollo de la política para erradicar la pobreza,
nuevamente, el ejemplo que yo conozco, Ecuador. Están haciendo eso. ¿Ese es un tema de derechos humanos? ¿Qué creen? ¿O es un tema económico y de desarrollo? El tema de derechos humanos está en el núcleo de derechos humanos. Tanto así que hay una relatora especial, ahora es relator, sobre extrema pobreza y derechos humanos. Y fue con ella que trabajó la Secretaría Nacional de Planificación de Ecuador para hacer la política pública en tema. Entonces, hay los instrumentos, y esos son instrumentos, y hay que ver a los relatores en ese sentido. Son expertos en temas. Deuda externa, ¿es un tema de derechos humanos? Claro que es un tema de derechos humanos. Hay un relator sobre deuda externa y la afectación de derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, estas cosas a veces no se conocen mucho más, pero están ahí, están a disposición de los estados, pero están a disposición también de la sociedad civil y la academia. Los relatores pueden hacer 2 visitas al año en misión, pero pueden hacer las que quieran en visitas académicas. Claro, no las paga Naciones Unidas porque no hay fondos, pero los invitan. Y eso es también fundamental. Es decir, cuando se quiere discutir un tema, se quiere discutir, por ejemplo, agua. ¿Agua es un derecho humano? Ajá, pero hace poquito. Antes no era. Hay una relatora sobre el derecho al agua. ¿Qué hace la relatora? Acaba de sacar un manual sobre derecho al agua, para política pública de derecho al agua. Hay indicadores sobre derecho al agua. Medio ambiente, ¿es un derecho humano? ¿Dónde está reconocido el derecho? Todavía no hay un reconocimiento. Hay un relator sobre el derecho al ambiente sano, que es también muy nuevito. ¿Cuál es el dato aquí importante? El tema de derechos humanos es uno de los que más rápidamente está evolucionando y cada vez más multidisciplinario, pero cada vez más nos da instrumentos para enfrentar temas que normalmente eran dejados de lado. Entonces, hay que ver a los relatores como un recurso que es asequible. ¿A través de quién? De la Oficina del Alto Comisionado, o sea, a través de nosotros. Vamos al siguiente. El examen periódico universal. ¿Qué es lo que pasaba? Y ustedes lo han dicho. ¿Todos los estados han firmado todos los tratados? No. Y algunos países no han firmado ninguno. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos países se sentían de alguna manera victimizados. ¿Por qué? Porque decían, yo ratifico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tratados. Y por firmar los 8 tratados, yo tengo que presentar informes. Y por presentar los informes, me critican una serie de cosas, la sociedad civil me acusa y además me emiten una serie de recomendaciones sobre las cuales tengo que dar cuenta. Y todos los demás países que no han ratificado los tratados no tienen que hacer nada. No tienen que rendir cuentas. No tienen ni que hacer informes, no tienen que escuchar los informes de sociedad civil y no reciben recomendaciones. Es decir, de alguna manera se veía como que se castigaba a quienes se comprometían en el ámbito internacional con los derechos humanos. ¿Cómo hacemos para que todos rindan cuentas? ¿Cuál es el instrumento que todos los países han ratificado? Ideas. ¿Cuál? La Declaración Universal. ¿Están de acuerdo o no? No. La Declaración Universal no es un tratado. Es una resolución de la Asamblea General. ¿Qué tratado han ratificado todos los países miembros de Naciones Unidas? La Carta de Naciones Unidas.
Para ser miembro de Naciones Unidas uno tiene que ratificar la Carta de Naciones Unidas, que es un tratado. ¿Y qué les dije que eran los 3 temas centrales de Naciones Unidas? La paz internacional, la protección de los derechos humanos y la cooperación. El desarrollo. En la Carta de Naciones Unidas está la obligación que han asumido los estados respecto a los derechos humanos. Entonces, todos los miembros tienen que rendir cuentas de eso. Entonces, por eso que se llama examen periódico universal. Pasan todos, desde Corea del Norte hasta Suecia, todos. ¿Cuál es la diferencia en este caso? De que no hay expertos independientes. Es decir, es un examen de estados frente a estados. En los otros casos están los comités con expertos independientes o los relatores que también son expertos independientes. En este caso es estados frente a estados. Y lo que busca es mejorar la situación de derechos humanos, fortalecer la capacidad de los estados para cumplir sus obligaciones. Ahí cada estado dice lo positivo, ¿no? Se tira flores cada estado, pero es el ámbito en que los otros estados le recomiendan cosas, delante de todo el mundo. Eso es algo que hace pocos años era absolutamente impensable. Absolutamente impensable. Ahora lo es, porque además es voluntario, ¿no? Y se pueden asumir compromisos unilaterales, ¿no? Vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que se toma en cuenta? Como he dicho, la Carta de Naciones Unidas, sí la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero no por haberse ratificado, sino porque es la carta fundacional en este ámbito. Todos los instrumentos de derechos humanos del que el Estado es parte. Alguien me puede, yo no sé cómo voy de tiempo, pero en fin, ya me avisarán. Alguien me puede hacer la distinción entre tratados e instrumentos internacionales. Pregunta de examen. Porque se utiliza como si fueran sinónimos y no son sinónimos. Instrumentos es un concepto más amplio que incluye declaraciones. Exactamente. Además de los tratados, declaraciones, resoluciones, observación. Exactamente, por ahí va el tema. Es decir, si ustedes revisan las constituciones hablan de tratados. En el mejor de los casos, tratados y convenios. Pero en sentido lato internacional se hablan de tratados. El tratado es un acuerdo de voluntades entre sujetos internacionales regido por el derecho internacional, pero lo fundamental es ver el procedimiento, si estamos viendo el tema normativo. El tratado es negociado, es suscrito por el Ejecutivo, por el gobierno. Eso pasa a la aprobación del Parlamento. Y luego de la aprobación, el Ejecutivo ratifica, y de ahí viene el nombre, ratifica su firma y deposita el instrumento de ratificación. Esos son tratados. La declaración que habíamos mencionado, o la Declaración Universal de Derechos Humanos, o la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, no son tratados. Es lo que llaman el soft law. Son resoluciones, declaraciones que no pasan por la Asamblea, que no hay ratificación y que no son reconocidos normalmente dentro de la categoría jurídica como norma, salvo algunas excepciones. Nuevamente tengo que buscar el caso de Ecuador. Ecuador no habla de tratados internacionales, habla de instrumentos internacionales. No fue un olvido, fue deliberado. Pero en el caso de Colombia, como en los demás, no habla de instrumentos, se habla de tratados, porque tiene que haber este paso. ¿Por qué? Porque los tratados están por encima de la ley y no podría el Ejecutivo de manera unilateral firmar un instrumento que esté por encima de la ley sin la aprobación del Congreso. Entonces, esta diferencia es fundamental para no equivocarse cuando se habla de instrumentos y tratados, ¿no?
y donde están los compromisos, lo que han hecho de voluntarios y en general todo lo que es el derecho internacional humanitario. Vamos al siguiente. Y vamos a hablar, ya había anunciado un poquito, lo del alto comisionado. ¿Ustedes saben cuántos años pasaron entre la creación del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos? Más de 40 años. 45, ¿Y por qué? ¿Por qué recién se creó el alto comisionado tanto tiempo después? ¿Alguien tiene una idea? Yo algo he mencionado aquí, sobre la Guerra Fría. Nadie quería saber nada del tema de derechos humanos ante la Guerra Fría. ¿Por qué creen que hay una convención sobre derechos civiles y políticos y otra sobre derechos económicos, sociales y culturales? No fue una cuestión metodológica. Era el arma arrojadiza entre los dos sistemas. Unos le decían al otro, usted no respeta las elecciones, no respeta los derechos civiles y políticos, y el otro le decía, usted es un explotador, el derecho al trabajo. Responde a eso. La Comisión de Derechos Humanos no funcionaba, estaba sumamente politizada. Entonces, después de la caída del muro de Berlín, se vuelve a discutir cuando se comienza a hablar si los derechos humanos deben estar por encima del eje central, se dice, hagamos un alto comisionado de derechos humanos. Hasta el secretario general estaba en contra, muchos países estaban en contra. Uno de los que impulsó esto, realmente, fue Ecuador. ¿Quién lo impulsó? El que era el representante de Ecuador ante Naciones Unidas, José Ayala Lazo. Entonces, al final, como hubo mucha presión, además de la sociedad civil, le dijeron, bueno, tú querías esto, te fregaste, ahora tú vas a ser el primer alto comisionado. Y efectivamente le dejaron a él como primer alto comisionado. Pero nuevamente hay que verlo como un logro. No se quería un alto comisionado. El tema de derechos humanos era un tema incómodo para los países. Y que haya un alto comisionado, veían ellos que iba a ser incómodo. Y de hecho es incómodo. Entonces, pero es el eje central de todos los esfuerzos mundiales en tema de derechos humanos. Trabajamos con todos. Sin embargo, este equilibrio que habíamos dicho de trabajo en el ámbito de paz y seguridad internacional, desarrollo, ayuda humanitaria y derechos humanos, muy equilibrado no es. El presupuesto de Naciones Unidas, por ejemplo, del presupuesto, ¿cuánto creen, utilizando el porcentaje, qué porcentaje del presupuesto va para derechos humanos de Naciones Unidas? ¿Cuánto creen? 50%. 50. 1%. 3%, acaba de decirlo por ahí. El 3%. La mayoría se va con pagos adicionales, pero sobre todo a operaciones de mantenimiento de la paz, que son muy caras, muy caras. En algún momento, yo trabajaba en la misión de Guatemala, ¿no? Una misión fundamentalmente de paz y civil. Y los que estaban opuestos al proceso de paz decían, ¿cómo es que están aquí estos de Naciones Unidas? Además les estamos pagando a nosotros como país, lo cual era mentira, no pusieron un peso, y cuesta carísimo. ¿Sabe cuál fue nuestra respuesta? Nuestra respuesta fue que eso era inexacto, que Guatemala no ponía ningún monto y que lo que gastábamos nosotros era un presupuesto muy bajo. Tanto así que el presupuesto de la misión en Guatemala de un año era lo que gastaba la misión en la ex Yugoslavia en 12 horas. ¿Y saben por qué? ¿Por qué creen? Componente militar. La misión de Guatemala creo que tenía un presupuesto de
no sé si 12 millones de dólares o algo por el estilo. ¿Saben cuánto vale en promedio una misión de mantenimiento de la paz en África? ¿Quién tiene una idea? 800 millones de dólares al año. Entonces es muy caro y nosotros llevamos la peor parte. Pero ahora por lo menos, cada vez que hay una misión, hay un componente de derechos humanos. Antes no era así, ¿no? Vamos al siguiente. ¿Quién es la autoridad? Ya no está la alta, ahora tenemos un alto. Es la máxima autoridad de derechos humanos. Está nuevito, Seid, y quiere que le digan Seid. Y es absolutamente simbólico. Es decir, la mayoría de los últimos que han estado en el cargo han sido mujeres fantásticas. Y ahora se ha roto la racha con un hombre. Pero es un hombre musulmán. De Jordania. De hecho es un príncipe. No para halagarlo, sino de la familia real. Y es una cuestión absolutamente estratégica. Porque el tema de violencia contra las mujeres, fundamentalismo islámico, etcétera, etcétera, está en el núcleo de los temas de derechos humanos hoy. Y muchas veces era visto como una imposición de Occidente a otros países de otros. Entonces, si el alto comisionado es árabe musulmán practicante, ya es un primer mensaje de que esto no es necesariamente así. Y además él no es que venga gratuitamente, es decir, no fue busquemos a alguien que sea musulmán para mostrarlo y punto. No, él tiene una larga trayectoria en el ámbito internacional, ha trabajado en la ex Yugoslavia, ha sido asesor del secretario general en temas complicados como lo que es abuso sexual en tropas de Naciones Unidas, en misiones de paz. Ha sido embajador de Jordania en Estados Unidos y por un par de décadas embajador de Jordania ante Naciones Unidas. O sea, es alguien que tiene una trayectoria y buen conocimiento de derechos humanos y la parte política. Vamos avanzando. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos el rol siempre de promover y proteger los derechos humanos, todos, contribuir al empoderamiento de diferentes sectores, asistir a los gobiernos, y esto es fundamental. No estamos para criticar a los gobiernos. Cuando se señalan en nuestros informes la situación de derechos humanos, es un diagnóstico para la acción sobre lo que hay que tomar medidas. Ahí hay que ver cuál es la razón. Falta de recursos, falta de voluntad política, falta de conocimientos para poder solucionarlo. Pero básicamente es para la acción. Y lo de asegurar la perspectiva de derechos humanos en todos los programas de Naciones Unidas, que es lo que yo hacía en Ecuador. Y ahora hay metodologías para hacerlo. Hemos estado hablando de indicadores, de enfoque de derechos humanos, de entrarle a la política pública y también en Naciones Unidas. Vamos a decir. ¿Y qué hacemos? Contribuimos a la definición de estándares, lo que habíamos hablado, ¿no? Y hay una serie de documentos que serían interesantes para mandar el monitoreo, como lo hacemos en el caso de Colombia, investigación, integración de enfoque de derechos humanos. Ahí voy a acabar para que vengan las preguntas. ¿Y cuáles son nuestras prioridades ahora? Y muchas tienen que ver con cosas también de Colombia. Discriminación, sobre todo basadas en razones étnicas, sexo, religión, marginación, impunidad, Estado de Derecho, sociedad democrática, derechos económicos, sociales y culturales, el tema de desigualdades, ya hemos visto acá la situación de Colombia, el tema de migración, conflicto armado e inseguridad y los mecanismos internacionales de derechos humanos. O sea, la mitad de estos temas son temas prioritarios en Colombia. Y lo que había dicho anteriormente, somos el secretariado del Consejo de Derechos Humanos, de los órganos de los tratados y de los relatores especiales. No pasa eso nomás, esto es lo que hacemos aquí. Esto es clave. Estamos sistema universal, el regional y el nacional. Están absolutamente interconectados. Cuando hay un sistema regional, la prioridad es el sistema regional.
nosotros somos subsidiarios del sistema regional. Pero el más importante es el nacional, lo que había dicho anteriormente. Si yo estoy en el Cauca con un problema de discriminación y de violencia, no me lo van a solucionar en Washington, pues, ni en Viena, ni en Ginebra, ni en Nueva York. Tienen que solucionarlo ahí. Hay casos importantes, por ejemplo, la Corte Interamericana, por supuesto, ¿no? En el caso de Ecuador, nuevamente el ejemplo el caso Sarayaku, que tiene que ver con consulta previa y por imposición militar de una empresa petrolera. Bien, y salió una sentencia muy acorde con estándares internacionales. El detalle es que se demoraron 10 años. Y hay acciones que uno necesita ya. Y eso solo puede suceder si es que tengo a la instancia cerca de mí. Entonces, lo que hay que fortalecer primero es el sistema nacional de protección. Vamos a decir. ¿Y cuál es el valor instrumental del sistema? Un poco ya para cerrar. Primero, es un sistema de evaluación. Usted quiere priorizar como Estado o como sociedad civil esto, las recomendaciones, los informes, los estudios temáticos que hacen los relatores identifican problemas fundamentales en el país de desarrollo y de derechos humanos. Es decir, de todos los problemas que hay, ¿cuáles son los fundamentales, los prioritarios, a los que hay que atacar primero? ¿Y cómo? El sistema universal te permite eso. Además te permite el análisis. Es decir, no solo el saber dónde está el problema, sino por qué tenemos ese problema. ¿Dónde están las causas estructurales que generan eso? El tema no es, como dicen muchas veces, tomamos los fármacos, los medicamentos, las drogas para aplacar los síntomas, pero no las causas de la enfermedad. Tenemos que ir a las causas de la enfermedad. Gran parte está en lo que habíamos hablado de las enormes brechas de desigualdad. Y por lo tanto es un instrumento de planificación. Si yo tengo claro dónde están los principales problemas y dónde están las principales causas, recién puedo hacer política pública sobre eso. Si no sé eso, ¿qué tipo de política pública puedo hacer? Entonces, hay criterios claros para priorización. Y ese instrumento de abogacía. Estamos diciendo, una cosa es que yo diga, pienso esto o lo otro. Otra cosa es que haya un informe de Naciones Unidas o de expertos de Naciones Unidas diciendo, este es el problema. Este es el problema. Les doy un ejemplo que tiene que ver con ustedes, en el sentido de los colombianos. Nuevamente voy al ejemplo de Ecuador. Esto pasó también en Costa Rica. En Costa Rica decían, el problema de inseguridad que tenemos acá es por los nicaragüenses. Los nicaragüenses llegaron acá y una vez que llegaron acá hay un problema de inseguridad. ¿Qué hizo Naciones Unidas allá? Sacó las estadísticas. Menos del 1% estaban vinculados a Nicaragua. 99% eran costarricenses. En Ecuador está pasando lo mismo. Los problemas de inseguridad es por los colombianos. Fue el relator sobre ejecuciones extrajudiciales y le dijo, vamos a ver. El grado de impunidad en el caso de ejecuciones extrajudiciales y de cualquier tipo de muerte es 99%. Es decir, si usted en Ecuador da muerte a una persona, tiene 99% de posibilidades que no pase nada, ni siquiera se enteren quién fue usted. La siguiente afirmación del relator. Si usted no sabe, en el 99% de los casos, quién fue el autor, ¿por qué dice que fue colombiano? Y tiene que ver con xenofobia, tiene que ver con prejuicios. Entonces, los relatores, los datos, la abogacía, vienen desde informes claros y que te va a influir lo jurídico, lo presupuestario, políticas públicas y prácticas. Y esto ya solamente para cerrar. Toda la información que hemos mencionado está individualizada en la página web del Alto Comisionado. Ahí está por países, pasa la siguiente, y hay una exclusiva sobre Colombia. Ahí están todos los informes, todas las recomendaciones, el examen periódico universal,
qué tratados ha ratificado, toda la información de Colombia sobre el ámbito de derechos humanos, Sistema Universal. Hay una página con todos los enlaces donde pueden encontrar la información. Y ahora sí, me callo. Medellín. Todos por la vida.